al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a radiocaput.com. Caput, como va a pasar a denominarse de ahora en más esta comunicación vía streaming, vía YouTube, también a través de internet, por supuesto, vinculado como siempre al servicio que otorga InfoSiberia a través del WhatsApp. Y aquí estamos una vez más haciendo nuestro Relatornauta de cada martes y de cada jueves. Arrancando una semana muy especial, sin dudas, muy movida en lo político, muy movida. Tanto es así que a esta altura de las circunstancias da la impresión de que para el gobierno de Javier Milei, que se cae a pedazos, que preanuncia una derrota electoral contundente el próximo 26 de octubre, por lo menos así lo señalan gran parte de las encuestas, pero ni hacen falta las mismas, les diría, ¿no? Porque uno va semblanteando el humor social y es cada vez más bronca la que hay en nuestra gente, cada vez más bronca. Pero da la impresión de que ya no le alcanza nada a este presidente para calmar a las fieras, para calmar a los mercados, que se suponían era lo más amigable que tenía este gobierno. Porque hoy, a pesar de los anuncios, a pesar del anuncio de que Donald Trump, el grandote que viene a socorrer al pibe que ya no aguanta las presiones, lo va a recibir, dicen, el próximo 14 de octubre al presidente argentino allí en Estados Unidos, en otra muestra más de espaldarazo del propio Trump, electoral más que nada, porque la plata hasta ahora no está. Y sin embargo los mercados no reaccionan. Hoy ha sido una jornada bastante complicada en materia económica, siguen subiendo los dólares, sigue subiendo el riesgo país, a pesar del anuncio de que el presidente de los argentinos, Donald Trump, sí, ya a esta altura de las circunstancias estamos totalmente entregados. Este es un gobierno entregado a la suerte y verdad de Donald Trump y de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano. Y pese al anuncio, la confianza no se genera en los mercados, la tan mentada confianza. Cuando los mercados te tienen confianza, agárrate, porque seguramente al pueblo le va mal. Y cuando te tienen desconfianza, doblemente agárrate, porque seguramente al pueblo le va a ir doblemente mal. Pero bueno, lo cierto es que nada calma a las fieras. El reportaje que dio hoy el presidente a la mañana en el programa de Laje, de Antonio Laje en América 24, fue un verdadero mamarracho. Por primera vez Laje se atrevió a preguntar y bueno, el trastabillar del presidente fue notorio y el enojo, además, se le notaba muchísimo en la cara, que estaba muy enojado porque le habían hecho preguntas que no esperaba de los famosos ensobrados. Pero bueno, así se dan las circunstancias en esta Argentina que da la impresión, el próximo 26 de octubre va a tener un pronunciamiento y va a tener un pronunciamiento contundente.
de un pueblo que está hastiado, que está en el colmo del hartazgo, que la está pasando realmente mal y que como no lo escuchan, se va a pronunciar. Y me parece que se va a pronunciar de un modo contundente y va a utilizar otra vez la beta del peronismo para ese pronunciamiento. Así que en ese sentido, me parece que la fecha del 26 de octubre cobra una dimensión más que significativa de cara a lo que va a definir esa elección con el voto popular. Y después veremos, y después quién sabe, ¿no? Después qué importa del después, decía el tango de Naranjo en Flores, esa maravillosa creación de los hermanos Espósito. Pero bueno, lo cierto es que después ya a esta altura de las circunstancias importa poco, porque evidentemente ya no va a haber gobierno, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas. Mientras tanto, también nos preparamos por una semana muy movidita en lo que tiene que ver con lo político, porque se va a estar tratando en el Senado tanto el veto a la ley de financiamiento universitario como los otros vetos que están ahí en veremos, y que también pueden llegar a contar después de haber tenido el rechazo de diputados, el rechazo del Senado, y por lo tanto se consagren como ley. Después veremos si el presidente la cumple o no, como está haciendo con el tema de discapacidad en Garrahan, que no lo está cumpliendo. Y también, por supuesto, el Senado va a decir lo suyo, y bueno, ahí también está en marcha el tema de aprobar una ley que modifica a la reglamentación de los DNU, ¿no es cierto? De ahora en más, si se aprueba esta ley que están tratando, que ya se aprobó en diputados y que están tratando en Senado, los DNU va con solo un rechazo de una de las cámaras, dejan de tener vigencia, ¿no? Qué bueno sería, porque por ejemplo el decreto 70 tiene el rechazo de la Cámara de Senadores, pero no de la Cámara de Diputados todavía, y entonces sigue vigente un decreto que es una verdadera reforma constitucional. Así que un poco basados en esas circunstancias, estamos a la expectativa de jornadas que aparecen como realmente muy, pero muy movidas. Ahora, nunca nos faltan las efemérides en este programa, ¿no es cierto? Y hoy se cumple un aniversario del regreso de los restos de don Juan Manuel de Rosas. Sí, señor, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas regresaba un día como hoy al país, pleno gobierno de Carlos Menem, de allí, de ese exilio que sufrió durante tanto tiempo hasta su muerte en Inglaterra, producto, por supuesto, del escarnio gorila, que lo personificó a través del mitrismo como el mal de los argentinos, cuando realmente fue todo lo contrario. Fue uno de los grandes bastiones de la independencia económica y social de los argentinos, sin lugar a dudas, el gobernador don Juan Manuel de Rosas. Un día como hoy se repatriaban los restos, bien merecida esa repatriación, más allá de quien lo haya hecho. Lo hizo el turco Menem, que había prometido eso. Por supuesto, en un contexto económico y social tal vez que no fuera el más halagüeño para los peronistas, también en el marco de cierta idea de reconciliación que después se tuvo presente en los nefastos indultos del turco Menem, pero bueno, vale recordar la fecha por quién fue, en definitiva, el personaje en cuestión y esa repatriación de los restos de don Juan Manuel de Rosas, que por suerte hoy están reposando aquí en la Argentina. Recordemos aquel momento. De este tiempo es no a la revancha, no a la división, no al resentimiento, no al sectarismo, no a la ceguera ideologizada, no a la soberbia de creerse dueño de toda la verdad, no a la intolerancia, no al veneno de seguir agitando nuestros viejos errores, no al fantasma de reanimar nuestros tristes desencuentros. Y al decir no, el pueblo argentino también está diciendo sí. Sí a la valentía de perdonar agravios, sí al coraje de pacificar los espíritus, sí al valor de sepultar los odios, sí a la honestidad de reconocer los desaciertos. En definitiva, sí a la posibilidad de poner en marcha una Argentina mejor. Ahí estaba ese momento de el retorno de los restos del brigadier don
general don Juan Manuel de Rosas a la Argentina. Se dio en el marco entonces del gobierno de Carlos Saúl Menem, pero todos recordamos aquella jornada porque fue histórica y bien merecido, en definitiva, que haya pasado eso, más allá del contexto en el que se dio, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a otros menesteres. Por supuesto que uno de los temas de agenda de este momento es la candidatura del narco candidato, así se lo podría denominar, o así se lo denomina en la jerga de las redes, a José Luis Esper en la provincia de Buenos Aires. Se acaban los diputados de la Nación, que están en este momento reunidos en comisión, a hacer una presentación para la sanción por inhabilidad moral como diputado nacional de José Luis Esper. Y por eso ya estamos comunicados con la diputada nacional de Unión por la Patria, Lorena Pocoy, a quien agradecemos estos minutitos que ha podido salir de una reunión de comisión. ¿Qué tal, Lorena? Gracias por atendernos. Con Javier Vicente aquí desde Radio Caput te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, varios diputados, entiendo que son algo así como 18, han presentado este pedido de inhabilidad moral para el diputado nacional José Luis Esper. Lorena, contame un poco más. Sí, bueno, somos mucho más de 18, más de 50 qué bueno. diputados porque hay diferentes iniciativas, digamos, hay una iniciativa que la encabeza Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato y 28 legisladores más de Unión por la Patria y del Bloque de Coherencia, que es un proyecto de resolución para expulsar a Esper invocando el artículo 66 de la Constitución por inhabilidad moral sobreviviente. También hay otro importantísimo con 50 firmas de diputados que encabeza nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, que es un pedido para removerlo inmediatamente de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y luego también se elevó un reclamo formal al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que tramite la expulsión de Esper del cuerpo legislativo. Es decir, son por lo menos 3 iniciativas en esta dirección y bueno, mañana que tenemos un punto de inflexión clave porque está convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que presenten el presupuesto 2026, pero por supuesto que no es una comisión que pueda funcionar normalmente con un narcodiputado presidiéndola. Sí, eso es más que evidente. En ese sentido, este pedido se trata sobre tablas, pasa por comisión, ¿cómo se tramita este pedido? Mira, hay diferentes situaciones en función de cada uno de los pedidos. Lo único que sí te puedo decir es que no puede mañana la Comisión de Presupuesto y Hacienda no tratar estos mismos pedidos, independientemente de lo que suceda en la próxima sesión, porque estamos hablando de un diputado que ya tiene comprobado conexiones con el narco, con Fred Machado, que tiene pedido de extradición. Digo, ya hay documentos contables en Estados Unidos que registran esa transferencia de la cual todo el mundo habla, de $200.000. Está una empresa vinculada a Machado, ni hablar del aumento patrimonial que ha tenido Esper, que también ha salido a la luz en estos días, que es un 789% entre el 2022 y el 2024. Es decir, pasamos de 29 millones de pesos que él tenía declarado a 262 millones. Bueno, todo esto es una locura. También está la diputada Lorena Villaverde de Río Negro, que aparece conectada también al narco Machado a través de su esposo Claudio Sicarelli, que es testaferro del empresario de negocios mineros en Guatemala. Y, como si esto fuera poco, Javier, para cerrar el círculo, también está Francisco Neto, abogado de Machado, que a su vez es un aliado incondicional del presidente Javier Milei y fue representante legal del propio diputado Esper. Claro, claro, las razones son más que concluyentes. Por mucho menos se expulsó de la Cámara a muchos otros diputados de la Nación, ¿no es cierto? Para hacer memoria, aquel diputado salteño que... Juan Ameri, que en medio de la pandemia se olvidó que tenía la Cámara encendida en un Zoom de una larga sesión y sí, en un hecho... O lo que pasó con Julio Devido, ¿no? En su momento también. Sí, bueno, esa es la doble vara de lo que llamamos el lawfare actual, ¿no? Digo, se van aplicando hablemos de Cristina.
Claro. Todo esto sucede mientras tenemos a la principal dirigente de la Argentina presa, proscripta, con causas armadas, con jueces puestos por el macrismo, con una gran trama de complicidad político, mediática y judicial. Entonces, en el medio tenemos estos casos que aparte tienen elementos probatorios. No solo acá, digo, pasa lo mismo que con la criptoestafa. Digo, Estados Unidos, que no es mi mejor amigo y es un gran aliado de este gobierno, pero aún así la justicia ha avanzado en investigaciones, tanto con la criptolibra, como con el caso de Machado y las vinculaciones con Esper, en niveles mucho más altos que lo que se ha logrado en la Argentina. Entonces terminamos nosotros reproduciendo cuestiones de argumentos de la justicia norteamericana. Pero bueno, eso es una realidad. Increíble. Que en la Argentina la justicia responde a un sector del poder político concentrado. Entonces no podemos esperar absolutamente nada. Pero sí, por suerte hay anticuerpos en esta Cámara, y vamos a hacer todo lo posible para que mañana sea un punto de inflexión, porque realmente naturalizar que la conducción del proceso de aprobación del presupuesto del cual depende cómo va a ser el 2026 en todas las políticas y programas que hacen el Estado, hoy esté en manos de alguien no sospechado, sino ya podemos decir vinculado al narcotráfico y con campañas vinculadas al narcotráfico, y que sus propios compañeros libertarios lo han acusado en reuniones cerradas de haberse quedado con fondos de campaña. Como pasó con con Lemoyne. Ahora, dos consultas más, Lorena Pocoy. Por un lado, hoy el presidente, en declaraciones periodísticas que realizó esta mañana en un canal de televisión, defendió a Esper con la misma narrativa con la que Esper se defendió. Es decir, que es toda una operación, que le hicieron lo mismo a Enrique Olivera. O sea... Claro, la campaña sucia, que todo es una joda, que esto es una campaña sucia. Bueno, Milei siempre se está enfrentando últimamente como a dos grandes caminos, ¿no? Uno es acusar recibo de que lo que está mal hay que erradicarlo, hay que modificarlo, hay que sacarlo, o hacerse cargo. Milei desde las últimas elecciones a esta parte ha aumentado su nivel de negacionismo en términos de la realidad. Si bien siempre fue un hombre absolutamente desvinculado de la realidad que vivimos el resto de los terrestres que habitamos en la República Argentina, en este caso directamente cada camino que va optando es el contrario al cual cualquier asesor le diría. Digo, para dar un dato, digo, gastar $300.000 para viajar a Ushuaia en un acto que nunca sucedió, para generar un hecho de campaña de una caminata que jamás sucedió, bueno, nada, es un disparate. De hecho, ahora en una hora tenemos una reunión de Comisión de Cultura donde van a exponer varios representantes de sindicatos, de sectores de la cultura, actores, etcétera, por el cierre de las plataformas de Ginear, que le permite ver a los millones de argentinos acceder a todo nuestro acervo cultural audiovisual en forma gratuita, y justamente el presupuesto que sostiene esa plataforma son $300.000 anuales, que es el 1% del Inca, pero yo lo que pensaba es lo que se gastó Milei en un día, en ir y volver de Ushuaia en un viaje, en una campaña que no hizo, ¿no? Claro. Entonces, digo, es todo absolutamente distópico, y Milei opta siempre por el peor de todos los caminos, que es encubrir todo lo que está mal y lo contrario a lo que prometió en campaña a su electorado. Ellos no pueden combatir la casta porque ellos son la representación propia, la encarnación propia de la casta en sí misma. Muchísimas gracias, Lorena Pocoy. Muchísimas gracias, y bueno, estaremos atentos a lo que pase mañana, porque puede ocurrir de que mañana finalmente Esper no aparezca y después presida la comisión el vice, digamos, ¿no? Y él se haga el desentendido. Sí, puede ocurrir que no aparezca ni el secretario de Hacienda ni Esper, puede ocurrir que aparezca alguno de los dos, puede ocurrir de todo. La línea del presidente Milei hoy es no soltarle la mano. No nos olvidemos que encabeza la lista de diputados en la provincia, así que no había muchos caminos. Era levantar su figura o soltarle la mano. Bueno, claramente acá hay una trama de complicidades ilícitas, donde nadie le puede soltar la mano a nadie porque todos tienen algo para hablar o contar que pueda perjudicar al otro. Gracias, Lorena Pocoy, hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta pronto.
Ahí estaba la diputada nacional Lorena Pocoy charlando con nosotros sobre este pedido de expulsión por inhabilidad moral al diputado nacional José Luis Esperí, candidato en la provincia de Buenos Aires. Y hablando de candidaturas en la provincia de Buenos Aires, ahí ya lo teníamos comunicado al próximo entrevistado, pero bueno, estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Sería muy bueno, muy oportuno poder charlar con él porque estamos a la expectativa de esta nota justamente con un candidato a las próximas elecciones en provincia de Buenos Aires. Y bastante importante sería sería muy bueno charlar con él. Pero bueno, ya lo decía entonces Lorena Pocoy, la idea de los diputados nacionales es expulsar por inhabilidad moral al diputado nacional José Luis Esperí, candidato en las próximas elecciones en provincia. Yo le diría que me parece bien, yo creo que no está en condiciones ni morales, ni políticas, ni de ninguna índole después de las pruebas concluyentes que asoman de la investigación judicial que se está desarrollando en Texas, allí en Estados Unidos, pero déjenlo como candidato, por favor, porque se imaginan la paliza que se va a comer en provincia de Buenos Aires Esper con todo esto, así que por favor que no renuncie como candidato. Ya lo tenemos a Santiago Cunio, así que lo estoy viendo en este preciso momento, muy amable de su parte de atendernos. ¿Cómo te va, Santiago? Soy Javier Vicente, espero que me escuches bien. Lo primero que tengo que hacer es agradecerte mucho porque en su momento... Bueno, lo vamos a llamar a Santiago entonces, mejor porque se conecta y se desconecta permanentemente. Porque estaría buenísimo charlar con él, el candidato a diputado nacional, Santiago Cunio, a quien está yendo muy bien en las encuestas. Les aviso a quienes hacen los relevamientos, me han contado que le está yendo muy bien en las encuestas, con un discurso fuerte, contundente, confrontativo, y que me parece que es muy atinente a lo que está pasando en la Argentina de hoy en día, ¿no? Porque realmente la situación social, económica de los argentinos está muy, muy, muy complicada y la bronca se va incrementando. Yo le decía a un compañero de militancia, mira, la verdad que no hace falta ni hacer campaña para esta de octubre, porque la bronca de la gente se va a expresar de un modo contundente, no te quepa la menor duda. Hay muchísima bronca en la sociedad y yo creo que en octubre lo vamos a corroborar con los votos, Así que eso seguramente va a ser importante desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la respuesta de la sociedad, ¿no es cierto? Con la respuesta contundente que tiene que dar la sociedad y de ese modo saber qué va a pasar el día después, el día 26. Si la respuesta es contundente, entonces los climas van a ser otro y yo no sé si Estados Unidos se va a comprometer de la manera que se está comprometiendo en este momento con el apoyo extraordinario que le está dando. Hasta ahora, solo apoyo a través de Twitter, de imágenes, de te quiero mucho y demás. Pero plata hasta el momento no hay, Plata por el momento no hay. Así que estemos atentos a eso porque ahí me parece que te pasé el teléfono posta, que me pasó la prensa. Bueno, hasta ahora plata non hay, como diría aquel personaje de Alberto Olmedo cuando estaba con Eddie Pequenino. Plata non hay. Y sí, hay gestos, este gesto que se conoció hoy de que Trump lo va a recibir a Milei en los Estados Unidos el día 14 de octubre. Ahora, nada conmueve al mercado, El mercado hoy, otra vez, para arriba el dólar, para abajo los bonos, para arriba el riesgo país, y todo lo que sabemos suelen hacer estos muchachos del tan mentado mercado cuando algo no les gusta, cuando algo no les convence. Pero bueno, así están planteadas las cosas. Para el gobierno, de cara al 26 de octubre, son todas malas, porque si encima que venís mal, que las encuestas te están dando mal, que la sociedad la está pasando mal, tenés un candidato narco,
¿Qué querés que te diga? Las pruebas al canto, que lo expulsen de la Cámara me parece perfecto. Lo que yo diría es, por favor, como candidato no lo muevan de ahí, déjenlo hasta el 26 de octubre. No se les va a ocurrir reemplazarlo, ¿no? Por favor, que no lo reemplacen. Porque te imaginas que la diferencia a favor de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires va a ser mayor todavía a la que ocurrió el 7 de septiembre, ¿no? Bueno, hacemos un alto en el camino, tenemos para hacer una pausita mientras coordinamos esta nota con Cunio que viene todavía medio fallida y ya vemos cómo podemos seguir transitando la parte final de nuestro programa de este día martes. Martes 30 de septiembre se va septiembre y llega octubre, llega el mes de la lealtad. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Seguimos con nuestro programa de día martes y ahora sí tenemos la posibilidad de charlar con Santiago Cunio, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires en este mes de octubre, el 26 de octubre más precisamente. Lo primero que quiero realizar con Santiago es un agradecimiento, porque Santiago es de los tipos que no se olvidaron de uno cuando venían degollando allí en el año 2016, recién había llegado Macri al gobierno, estaban muy demonizados todos aquellos que tuvimos alguna relación directa o indirecta con el gobierno de la década ganada, y él me invitaba a su programa de crónica y era una forma de reconocerme, de desagraviarme, ¿no?, frente a tanta estigmatización. Así que te agradezco mucho, Santiago, y muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Como siempre. Bueno, ¿cómo está esa campaña, Santiago? Me imagino recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Y trabajando, obviamente, sobre los últimos días en la difícil tarea de explicarle a cada uno de los comprovincianos bonaerenses por qué no tiene que votar, por qué no se tiene que equivocar, por qué no tiene que volver a caer en el engaño de la polarización, que es una trampa que nos ha traído a esta decadencia infame en la que estamos viviendo, y optar ya no es una opción, hay que elegir, y para eso tienen que entender lo que es una propuesta, lo que es una plataforma que hace tanto tiempo nadie puede acceder a leer, y que en nuestro caso tienen 2 libros publicados que se llaman Democracia Confederal 1 y 2, que los puede acercar a nuestra propuesta de salida y solución, porque nosotros ya hemos
diagnóstico y estamos proponiéndole a la sociedad bonaerense y al país todo la salida de este modelo corrupto y corrompedor que es la República para volver a la patria grande que fue fundacional y fue la gesta confederal argentina que desgraciadamente sucumbió a punta de bayoneta, de cañones y de muertos en la batalla de Caseros. Así que volver a la patria de los argentinos gloriosa en el siglo XXI, en el desafío de los nuevos tiempos, pero con el sistema y la organización política que garantiza el éxito. Bien, bien, ese es un planteo de proyecto el que estás realizando. Ahora yo pensaba que muchas veces el voto tiene mucho de emocional. Y vos fuiste un bálsamo para mucha gente en el comienzo de este gobierno, cuando nadie se le atrevía al presidente, al actual presidente. Y en ese sentido, yo creo que también va a haber un reconocimiento de la sociedad para contigo, porque de alguna manera fuiste como que el que abrió un camino, el que iluminó lo que se venía. Muchos incluso del palo propio decían, bueno, hay que esperar a ver qué pasa, la sociedad se derechizó o la sociedad entendió de que la casta política. ¿Cómo estás viendo eso, Santiago? Mira, claramente cuando yo caractericé las horas por venir, los que decían que eran nuestros estaban escondidos abajo de la cama, se orinaban cuando los insultaba el presidente invasor de este gobierno de ocupación. Y obviamente, como yo tengo el conocimiento y los huevos, le puse el límite desde el primer minuto. Sí, totalmente. Y eso yo creo que te lo va a reconocer el votante bonaerense en esta oportunidad. Ahora, también es cierto que el contexto actual es de mucha bronca en la gente. Y me parece que eso se va a manifestar el próximo 26 de octubre, Santiago. Sí, el problema es que la bronca actúe como anestesia sobre las bestias del pasado, porque de esto no salimos volviendo para atrás. Esto se soluciona únicamente yendo hacia el futuro, y no hay futuro con los personajes que le pavimentaron la llegada a este gobierno de ocupación. No se puede volver a Fernández y Fernández, no se puede volver a los nombres y apellidos del fracaso, no se puede volver a Guzmán, no se puede volver que blanquearon la deuda ilegítima, inmoral e impagable de Mauricio Macri en el Congreso. No se puede volver a los que acordaron con BlackRock y Templeton. No se puede volver a los que hicieron el desastre que hicieron en materia de pornografía con fiestitas en Olivos. No se puede volver a un gobierno que llevó al salario por debajo de la línea de la indigencia. Todo eso trajo a Milei. Así que, para terminar con Milei, el único camino es la Confederación y el futuro, porque el que vote pasado se va a estar suicidando. Te entiendo desde el punto de vista del planteo a futuro y ya vamos a hablar de ese proyecto de volver a la Confederación tan interesante que planteás y el otro día lo charlábamos con Lali Minichelli, que es candidata también en tu lista. Ahora, lo primero es, ¿qué hacemos con Milei? Porque da la sensación de que este es un gobierno terminado, de que la sociedad le picó el boleto, como se dice, pero todavía tiene 2 años por delante. ¿Cómo hacemos frente a este panorama? El único camino institucional y constitucional es el juicio político, al cual los traidores que dicen que son nuestros no hicieron absolutamente nada desde que asumió este gobierno para impulsar el juicio político y terminar con esto. Con lo cual está absolutamente claro que han sido cómplices. Cuando este presidente de ocupación firmó el decreto 70, que es una reforma de la Constitución absolutamente se nos perdió político en marzo del 2024. Y ni un solo diputado de los que dicen que son nacionales y populares acompañaron el pedido, y por el contrario salieron a decirle a la sociedad que no había espacio para un juicio político porque la sociedad lo había votado a Milei. Esos traidores hoy están en las listas de Fuerza Patria y se vuelven a proponer para volver a traicionar a los compañeros y a los sufridos, pobres, desocupados y pobres con empleo, que ya no pueden tolerar más. Con lo cual, este gobierno debe terminar por la vía del juicio político, que es el camino correcto y el único camino institucional.
Los golpistas, los que quieren derrocar a Milei para traer a Villarroel, son socios de los genocidas que están detenidos en los pabellones de lesa humanidad. O sea, el planteo tuyo, apenas llegues a la Cámara, va a ser el juicio político y no tanto la Asamblea Legislativa, como proponen algunos. No puede haber asamblea legislativa de ninguna manera porque el peronismo no puede ser golpista. Ya lo vivimos con Duhalde y Alfonsín cuando le dieron un golpe de Estado de la Rúa y así terminamos, devolviéndole a los bancos el dinero que nos habían robado. Así que a los que tienen aventuras golpistas dualdistas, yo les recomiendo que se hagan atender psiquiátricamente. Porque la salida de un juicio político sería, por supuesto, la expulsión del presidente y la convocatoria a una nueva elección. Mientras tanto, ¿cómo se conduce la transición? Presidente, no. El juicio político se desarrolla primero contra el presidente y la vice. Se los acusa a ambos. Ajá. Y se desarrolla el juicio político, mientras tanto, salvo que se suspenda por decisión de la Comisión de Juicio Político o por la abrumadora prueba, Cámara de Diputados acusa, Senado resuelve, y tanto el presidente y la vice tienen derecho a la defensa, como marca la Constitución y la ley. Sería el nunca más de los liberales en el gobierno de la patria de los argentinos, porque sería terminar con ellos democráticamente, institucionalmente y constitucionalmente. Si a este gobierno se lo echa con un golpe de Estado, en 5 años volvés a tener un gobierno liberal. Claro, ahí está la diferencia, muy interesante, entre el juicio político y algunos que propugnan la Asamblea Legislativa. Ahora, por ejemplo, tenemos un candidato como José Luis Esper en la provincia de Buenos Aires, del oficialismo, que acaba de conocerse, si bien es cierto la denuncia ya tiene un tiempo, las pruebas concluyentes de que está vinculado al narco, ¿no? ¿Qué harías vos con un José Luis Esper? Yo lo que digo es que no lo saquen de la candidatura, que lo dejen ahí por lo menos hasta el 27 de octubre, ¿no? Primero buscar los archivos porque la denuncia la hice yo hace 5 años atrás. Ah, mirá qué interesante. Esper siempre estuvo vinculado a los narcos, desde hace tantísimo tiempo estaban desesperados por agarrar plata dulce y la encontraron en el panal del narcotráfico. Y le digo narcodiputado desde hace 4 años y obviamente los infames y miserables diputados nuestros que se permitieron que les corten el micrófono por decisión de Esper como presidente de una comisión de presupuesto y hacienda, o que los insultara y no tener la más mínima reacción de dignidad frente a un narcodiputado, se rasgan las vestiduras y quieren mostrarse combativos cuando le practicaron sexo oral durante 4 años. Yo dije y digo que donde lo cruce a Esper, le recomiendo que tenga la obra social al día. Así es. Vamos al tema de la Confederación, ¿no es cierto? Que es uno de los planteos que vos venís realizando, muy interesante, que en algún momento sería también dable, a partir de tu presencia en la legislatura, de poder debatirlo de cara a la sociedad, ¿no es cierto? Hoy justamente se cumple el aniversario de la restauración de los restos de don Juan Manuel de Rosas. Justamente cuando la Argentina era confederada, era preexistente, las provincias son preexistentes a la nación. ¿Hoy no sería un modelo de mucha fragmentación para las provincias plantearse otra vez la confederación? No, de ninguna manera, esa es una estupidez unitaria. Solo los salvajes y criminales unitarios pueden decir esa pelotudez, porque claramente lo peligroso para una patria es que un hijo de puta con una sola virome la endeude o la secesione o la entregue. Con lo cual, cuanta más división del poder exista en materia de que cada estado se autoadministre y conduzca sus destinos, más segura está la patria de que un hijo de puta, presidente republicano, que es un monarca sin corona, pueda hacer lo que está haciendo hoy Milei o lo que hizo Cristina cuando vetó el 82% móvil a los jubilados. Entonces, devolverle el poder a los estados provinciales es garantizar la patria. La patria corre riesgo con este modelo unitario centralista de transferencia de la renta, con una ciudad de porteños hijos de puta que han expoliado, saqueado y robado a las provincias durante tantas décadas.
Claro, entiendo. ¿Y vos crees posible dar este debate? Porque, bueno, hoy hay gobernadores que se plantean también un modelo, no sé si similar, esta convocatoria llamada Provincias Unidas. ¿Vos la ves como sincera Sí, esa parecido. convocatoria o la ves como una convocatoria Para más bien nada. de oportunismo electoral? Para nada, son oportunistas y son unitarios. Nunca han pedido un Estado confederal, lo que buscan es ser algo así como un Menem. Lo que buscan es venir desde la provincia para transformarse en unitarios y gobernar con látigo y chequera. Ninguno tiene vocación confederal. Ahora, esto también plantearía una reforma constitucional, me imagino, Santiago. El único camino, enamorar a la sociedad argentina de que este modelo republicano corrupto y corrompedor, lleno de vicios y con una composición de 3 poderes que constituyen una asociación ilícita, son los que han llevado a la Argentina a este punto de posible desaparición. Argentina puede ser Yugoslavia o Palestina en este contexto, y tenemos que volver a recuperar las riendas del destino de la patria, porque la Argentina ya no puede hacer más nada por nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos por la Argentina. La Argentina está en coma 4, terapia intensiva y pronóstico reservado, con una clase política miserable, y digo clase con profundo desprecio, que se alternan en el poder para seguir saqueando la Argentina, y cuando ves las listas, volvés a ver los nombres que están en el basurero reciclados para volver al poder, a sostener el statu quo, que lo único que ha logrado en la democracia moderna es que cada vez haya más pobreza, más desigualdad y la desaparición de la comunidad organizada de los argentinos. Pero aún en ese punto, Santiago, tal como están dadas las cosas, ya la clase política argentina ni siquiera figura, porque hoy gobierna Estados Unidos, hoy gobierna Trump, gobierna Scott Bessent, que dicen lo que hay que hacer, que dicen que si hay que poner retenciones, sacar retenciones. Mirá, eso no es particularmente con este gobierno, con el anterior pasó igual. Cristina se juntó con la generala de 5 estrellas del Pentágono para el Cono Sur. Cristina autorizó la renegociación con el Fondo Monetario y la legalización del robo macrista de la deuda con el fondo. Cristina acordó con los fondos buitres. Cristina acordó con el Club de París. Cristina nunca le quitó el IVA a los alimentos. Cristina nunca combatió los monopolios ni los oligopolios de minería, de petróleo. Con lo cual, el modelo de saqueo siempre estuvo presente. Todos fueron a practicar sexo oral a la Embajada de Estados Unidos. Unos van con demócratas, los otros van con republicanos, pero son la misma mierda anglófila y finalmente terminan siempre yendo a las terminales anglófilas a buscar las soluciones financieras de un modelo económico quebrado en el cual ninguno jamás pensó en agrandar la sábana, produciendo y exportando con valor agregado para que la Argentina vuelva a industrializarse tecnológicamente y tenga pleno empleo y desarrollo. Ningún gobierno moderno buscó el crecimiento demográfico de la población, por el contrario, llevaron adelante políticas de despoblación. Con lo cual, claramente, lo que vos decís es cierto. Somos hoy una colonia que puede terminar siendo una factoría, pero no es un privilegio de Milei. Es una consecuencia de muchos años, salvo los 4 años de Néstor Kirchner, de una clase política miserable que por 2 pasajes a Disney vendieron la patria. Ahora, este nivel de injerencismo yo creo que pocas veces se vio, por lo menos antes se hacía disimulado, Santiago. Ahora directamente le piden la escupidera a Trump, que prometió una reunión para el 14 con el presidente, involucrándose en las elecciones de medio término en la Argentina. O sea, a vos lo que te molesta no es, no es ser un cornudo, sino cornudo consciente. No, me molestan las dos cosas, pero es llamativo, ¿no? No, porque eras igual de cornudo con Alberto y con Cristina. Entonces, si te molesta ser un cornudo, no importa si te enterás más tarde o más temprano. Lo que te tiene que molestar es el cornudo. No, lo dije en su momento. Lo que hay que hacer es votar en contra de un modelo de cipallaje que llevaron adelante todos, menos Néstor Carlos Kirchner. El resto, incluida Cristina y toda la cría de la Cámpora y todo lo que vino atrás, incluido Tayana, son todos unos chupapijas de la Embajada de Estados Unidos. Ahora, este rol que ha asumido Estados Unidos, ¿en qué lugar nos deja? ¿Cómo ve la sociedad esto que está pasando? Porque hay muchos que están embelesados también con esto, Santiago.
En la Argentina hay argentinos bien paridos y argentinos mal paridos. Todos nacimos dentro del mismo territorio y todos tenemos documentos y hasta todos votamos. Solo que unos son turistas en la Argentina y los otros somos patriotas. Entonces, mientras exista un número de turistas malparidos que votan, vas a tener gorilas antipatria que prefieren ser colonia. Ahora, más que nunca está vigente la consigna patria sí, colonia no, ¿eh? El otro día lo leía a Jorge Asís, que planteaba esto como una especie de revival de aquel Braden o Perón y te señalaba a vos como uno de los posibles, digamos, parte de esa dialéctica del Perón o Braden o patria o colonia. Sin lugar a dudas, yo estoy enrolado en patria, colonia, pueblo, antipueblo, liberación o dependencia. Obviamente que son las contradicciones que guiaron y guían el espíritu sanmartiniano, el espíritu de Rosas y Perón. Y bueno, ahí estamos siempre para combatir y resistir hasta la victoria, porque la Argentina está en proceso de emancipación pendiente. La Argentina nunca logró ser lo que debió ser, siempre fue un proceso interrumpido. La Argentina no tiene que votar un consorcio, tiene que votar un arquitecto que termine este edificio. Y qué gran arquitecto don Julio De Vido, que bastante perseguido fue incluso por los propios. Julio De Vido, sin lugar a dudas, es el heredero de Pistarini. Mira qué definición, Santiago, para ir cerrando esta charla realmente fructífera y agradeciéndote tu tiempo, ¿qué pálpito tenés para octubre? ¿Qué estás viendo? Da la sensación de que el gobierno va a sufrir una derrota contundente en octubre. Lo van a votar el mismo porcentaje de gorilas que votaron siempre en contra del peronismo a pesar de cualquier cosa. Y obviamente la derrota va a existir. No sé si va a ser lo que vos crees en términos cuantitativos, porque ellos los gorilas en la Argentina son el 40% en cualquier circunstancia. Y un 40% de malparidos son un montón. Así que vamos a tener que trabajar muy duro. Y vos estás justamente en eso, ¿no? Recorrida en toda la provincia. Milímetro a milímetro, abrazando a la gente, que es la manera de hacer política. La política no se hace por WhatsApp ni por redes sociales. La política es entender, es abrazar, es comprender y es comprometerse. Un abrazo grande, Santiago. Gracias por estos minutos de charla. Gracias a vos, y cada argentino tiene que ser una trinchera y cada bonaerense un confederal. Tenemos que lograr ingresar al Congreso, a patear culos y cabezas y sembrar la Confederación Argentina. Un abrazo grande. Y gracias compañero. A Flora, tu agente de prensa, que consiguió la entrevista. Bueno, ahí estábamos charlando con Santiago Cunio. Tómalo o déjalo, como dice el dicho. Con sus pros y con sus contras, pero muy interesante la charla, con algunos planteos que hay que remarcar, ¿no? Esto que él dice, para él tiene que ser juicio político y no asamblea legislativa, porque asamblea legislativa te puede llevar a, ¿cómo te puedo decir?, un caballo de Troya, donde ahí aparezca Victoria Villarruel con el plan B, quedándose con todo y con un gobierno que puede ser todavía más nefasto que el actual. Él plantea el juicio político y como tal, digamos, la posibilidad de enjuiciar a la fórmula presidencial con todo lo que eso significa y estuvo bárbara la charla, así que más allá de que uno puede pensar distinto, por supuesto que yo no tengo la misma opinión de Cristina que la que tiene él, soy un cristinista fervoroso, pero bueno, como les decía, lo dejo a consideración de los oyentes, de los televidentes a través del streaming de radiocamput.com y también en YouTube, y la posibilidad de charlar con Santiago Cunio siempre es muy interesante. Atención que las encuestas le están dando bien, le está dando porcentaje donde podría llegar a ingresar a la Cámara de Diputados. ¿Qué camarita se nos viene, no? Si entra Grabois, entra Cunio, entra la Miriam Bregman, que parece que en Capital le están dando bien los números. Atentos a Capital porque puede haber batacazo en el rango diputados. Está midiendo muy mal el diputado de la Libertad Avanza, Fargosi, que es otro narco. Es alguien que como Esper está muy vinculado incluso al mismo narco, a Fred Machado.
Hablábamos también con Lorena Pocoy, que nos confirmó el pedido de expulsión de la Cámara para José Luis Esper, que además no pueda presidir mañana la Comisión de Presupuesto. Está calentito el tema con Esper, Incluso algunos piden que se baje de la candidatura. No, por favor, que siga siendo candidato. Necesitamos a Esper candidato el 26 de octubre. ¿Te imaginas la paliza que se va a comer? Si encima viene mal el tipo narco, el narcodiputado. Qué bárbaro. Así que bueno, interesante el programa que hemos tenido en el día de hoy. Atención porque el fin de semana se viene Feria Peronista. Ahí estamos. Este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en la comuna, ¿qué comuna es esa? Ahí Parque Patricios, Cátulo Castillo, al 2480 en Cava. Ese es el local de la compañera Paula Penaca. Cátulo Casa Cultural, muy lindo local. Estuvimos hace un tiempo atrás allí con los compañeros que manejan el local de la compañera diputada nacional Paula Penaca, en pleno Parque de los Patricios, en la calle Cátulo Castillo 2480 Cava, Cátulo Casa Cultural. Este próximo sábado, gran feria peronista por la lealtad, porque octubre es el mes de la lealtad, y entonces va a haber varias ferias enmarcadas en este mes clave, el mes de las elecciones, donde vamos a echar a este gobierno entreguista, corrupto y desastroso. Están emprendedores, sorteos compañeros, bar nacional y popular de 16 a 20 horas, la entrada gratuita, colabora con un alimento no perecedero. Este próximo sábado, la gran feria peronista se instala entonces en Parque Patricios. Esa comuna, vos sabés que la ganamos, no me acuerdo el número, creo que es la 4, pero la ganamos en las pasadas elecciones del mes de mayo. En la capital se ganó esa comuna, Así que bueno, hay un ambiente peronista ahí muy lindo. La otra vez tuve la oportunidad de presenciar una charla de Kelly Olmo, que estuvo muy buena. Es un local muy lindo, abajo, arriba, mucha juventud. La verdad que se la pasa muy bien. Así que les recomiendo el sábado estar en esta nueva versión de la Gran Feria Peronista por la Lealtad, que se va a desarrollar allí en Cátulo Castillo 2480, en el Centro Cultural Cátulo Casa Cultural. Muy, pero muy lindo va a estar entonces el próximo sábado. La convocatoria el jueves la reiteramos para que estén avisados ya de esta movida allí en Parque de los Patricios. Nos estamos yendo y le voy a dar la posibilidad de despedir de este mes de septiembre y la llegada de octubre a un temazo de los Redondos, que justamente con este disco Octubre, yo creo que fueron, ahí es cuando dieron el salto hacia la fama total, ¿no es cierto? Con el disco Octubre y con este tema en particular, Fuegos de Octubre, que anuncia la llegada del mes de la lealtad y del mes de las revoluciones. La revolución rusa se hizo en octubre, la revolución peronista se hizo en octubre, y el triunfo contundente que va a terminar con el experimento anarcocapitalista de fachada, pero que en realidad es una restauración oligárquico neoliberal más, al estilo Martínez de Osa, al estilo Cavallo. Octubre va a ser el tiempo final, y además lo pronosticó Venus Psíquica, y yo elijo creer. Hasta el jueves.